Hola, 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 bienvenidos a Surgiendo de Lenguaje una vez más desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mundo. Y hoy con virus de corona vamos a hablar de las emociones, porque hoy hay una pandemia y esa pandemia es del miedo. ¿Me acompañás? ¡Yay! Si hay algo que todos tenemos, son emociones. ¿Y qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Emoción viene del latinismo emotere, que significa hacia afuera y motere, mover. O sea, algo que nos impulsa a movernos. Pero si querés algo más académico, las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan adaptación a ciertos estímulos que percibimos. Ahora, toda emoción es una tendencia a actuar para algo que está sucediendo en este momento. ¿Sabes cuánto dura una emoción? 90 segundos. Y eso es lo que tarda el impulso químico que va desde la amígdala a todo el cuerpo. Pero eso lo vamos a hablar en un segundo. En un segundo. Paul Ekman, eminente psicólogo americano en 1973, era pionero en la investigación de las emociones, pero descubrió que en tribus primitivas como la de Papúa en Nueva Guinea podían describir 6 emociones básicas en fotos que le mostraban de personas de todas partes del mundo y estratos sociales. Esto quiere decir que descubrió que hay 6 emociones básicas que se pueden representar en el rostro. Por eso decimos que hay 43 músculos para representar 6 emociones. Por eso las llamó microexpresiones. Las emociones son ira, alegría, asco, sorpresa y tristeza. Pero como te dije, hoy vamos a hablar solamente de una que es la que está de moda. Esa emoción es el miedo. ¿Y qué es el miedo? Sí, ¿qué es el miedo? ¿Sabes? ¿Vos sabés? El miedo es una sensación desagradable provocada por una percepción de peligro, sea real o supuesta, sea en el pasado, en el presente o en el futuro. Así como existe el miedo real ante el peligro, también existe el miedo neurótico y no tiene nada que ver con el peligro. Estos fueron descritos por Sigmund Freud en su teoría del miedo. Según la psicología, hay 2 tipos de modelos sobre el miedo. Uno es el conductista, que dice que el miedo es aprendido, y el otro es el de la psicología profunda, que dice que el miedo corresponde a un conflicto básico, inconsciente, no resuelto, al que hace referencia. Desde la biología, el miedo es un esquema adaptativo de supervivencia que nos produce una acción inconsciente, ya que eso es a través de un impulso químico que no nos hace preguntas. Ahí lo dije. El miedo se produce en el cerebro, en 2 partes profundas del cerebro. Una es en el sistema límbico, donde actúan nuestras emociones, por las cuales nosotros reaccionamos, y la otra es en el sistema reptiliano, que es el de los actos inconscientes y es el que promueve nuestra supervivencia. Entonces, cuando tenemos una acción que nos produce miedo, que es una emoción, actuamos de manera irracional, como instintivamente. Este proceso viene desde etapas tempranas de la evolución de la especie humana. Además de los procesos químicos que se producen en el cerebro, también tenemos procesos fisiológicos. Eso es que, por ejemplo, la sangre se va hacia las piernas, a los miembros inferiores. ¿Por qué? Porque necesitamos tener 3 tipos de reacciones.
Los científicos le dicen fight or flight. ¿Qué quiere decir? Pelear o salir volando. La idea es que ante un hecho primitivo como teníamos antes, cuando íbamos a la selva y veíamos a un león, lo que se producía era, si estaba lejos, salíamos volando. Si no podíamos salir volando y estaba demasiado cerca, deberíamos pelear. Era la reacción natural. Y la otra era, si el bicho pasaba cerca y no nos veía, nos quedábamos duros. Eso fue parte de la evolución que tuvimos. Hoy la seguimos teniendo, pero también el miedo ha evolucionado. Sí, las emociones han evolucionado. Además, cuando tenés miedo, tu sistema inmunológico se detiene, porque le da prioridad a esa emoción que es correr, saltar, huir. Hoy cuando salimos a la calle no vemos leones, pero sí podemos tener interpretaciones agresivas cuando vemos una amenaza o cuando tenemos miedo por algo que nos puede perjudicar la salud. Miedo y placer, tenés tensión sexual. Puedes tener miedo y tristeza y eso te puede llevar a una emoción nueva que se llama desesperación. Pero quizás el miedo, cuando se sostiene en el tiempo, como ya lo hemos visto en otros videos, te puede llevar al estrés. Y te recomiendo que mires el video. Bueno, siguiendo con las reacciones fisiológicas que nos pasan en el cuerpo, ¿por qué se va a las piernas? Porque cuando la sangre se va hacia las partes inferiores del cuerpo, tu cara se pone pálida, tus manos se ponen frías, no puedes hablar. Toda tu energía va hacia la cintura, a la pelvis para abajo. Eso hace que interrumpas también tu sistema digestivo. Por eso muchas veces, cuando tenés mucho miedo, lo primero que se te afloja es ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Todo. Sí, te cagás todo. Sí, te cagás todo. Te cagás todo. Te lo dije, te cagás todo. Por eso hoy en la sociedad nos dan miedo cosas que son irreales, que no existen, pero que realmente no son una amenaza, que pueden estar acá en nuestro presente, pero no son amenaza. Todo depende de nuestra interpretación. Nuestra interpretación es lo que dispara una emoción. Si esa interpretación es agresiva, nos puede causar miedo. ¿Sabías que los bebés tienen solamente dos miedos? ¿Sabes cuáles son? El miedo a caerse y el miedo a los ruidos fuertes. Hay personas que les gusta sentir miedo, por eso ven películas de terror. Y vos me vas a preguntar, ¿qué beneficio hay con ver películas de terror? El beneficio es que la tensión aumenta y disminuye cuando la película termina o se resuelve. Entonces, esa tensión que se produjo y te tuvo al velo y te tuvo con esa adrenalina full, disminuye. Y eso te causa placer. Ver una película de terror te adelgaza 113 calorías, es decir, como un chocolate chiquito, solamente por ver 90 minutos una película de terror. Después tenemos miedos también que vamos adquiriendo, por ejemplo, el miedo a las arañas, que son las aracnofobias. Si alguna vez tuviste una experiencia negativa con las arañas, de seguro te generó miedo, y eso puede pasar con cualquier cosa. En nuestra evolución, los miedos pasaron a tener una gran preponderancia. Por ejemplo, cuando teníamos miedos intensos e irracionales, se los denominó fobias. Y acá tenemos un montón de tipos de fobias. Pero eso primitivamente era mucho más real, porque antes vivíamos en la selva y las podíamos ver todo el tiempo. Y era común tenerle miedo a las arañas. Y solamente te voy a dar algunos casos medio raros. Por ejemplo, si le tenés miedo al color amarillo, tenés sandrofobia. Si le tenés miedo al queso, no a los pies, al queso que comés, ¿sí? Se llama turofobia. Ahora, si le tenés miedo al dinero, esperemos que no, se llama crematofobia. Si le tenés miedo a los payasos, se llama currofobia. Si le tenés miedo a tu suegra, se llama pentelafobia. ¿Qué? Y si tenés miedo a vos mismo, se llama fobofobia. Muchos de esos miedos nos dejan en lo que llamamos la zona de confort. Es decir, muchas veces en la vida, como personas, no evolucionamos y no crecemos porque tenemos miedos. Muchos de esos miedos son irracionales. Por eso, tener miedo, si bien es una acción fisiológica y si bien es algo que viene en la evolución humana,
también es algo que nosotros podemos adquirir en base a nuestra propia experiencia. Pero para ello podemos desafiarnos y saber qué tanto de eso que tenemos miedo es real y qué no. Y cuando digo desafío me refiero a tu propio crecimiento. ¿Cuántas cosas no estás haciendo porque tenés un miedo? ¿Cuántas cosas te gustaría hacer y no estás haciendo porque tenés algún miedo? Además, cuando vos tenés miedo, tu sistema inmunológico se detiene, porque toda esa energía va a los recursos que necesita. ¿Qué quiere decir con esto? Que si vos tenés mucho miedo, como un caso de estrés, tus defensas se detienen, es decir, que sos propenso a que cualquier enfermedad te pueda atacar y no te puedas defender. Pero, asimismo, si vos estás contento y tenés alegría, tu sistema inmunológico se refuerza y es más difícil que te puedas enfermar. Esto está comprobado hoy por las neurociencias. Y como dice uno de mis maestros, la vida que tenés está de este lado del miedo y la vida que querés está del otro lado. ¿Y vos dónde querés estar? ¿Y vos dónde querés estar? Así que vos, ¿dónde querés estar? Gracias por ver una vez más y dándole el viaje. Si te gustó este signo de tiempo, te invito a que lo compartas el mundo. Nos vemos en la próxima.